En esta ocasión vamos a hablar el juego libre de la manija de embrague. Empecemos. Cada cierto tiempo, con el mismo trabajo, el cable de embrague va a ceder y va a tener demasiado juego libre y hay que regular. O puede ser una señal que se está rompiendo el cable, por eso tiene mucho juego libre. Lo normal que debe tener el juego libre es 1 centímetro. De ahí ejercer presión. El juego libre es de 1 centímetro. De ahí ejercer presión. Cuando tú presionas la manija, estás embragando. Ahí puedes meter todos los cambios que quieras. Cuando una vez lo sueltas, ya queda el cambio enganchado. Ahora, ¿por qué es importante el juego libre? Es para que tu disco y el buen manejo hacer durar el paquete de embrague. Vamos a tocar 7 puntos. Primero, síntomas y consecuencias al tener mucho juego libre. 2. Síntomas y consecuencias al no tener juego libre. 3. ¿Cuándo cambiar tu funda de embrague? 4. ¿Cuándo cambiar tu cable de embrague? 5. ¿Cuánto dura el cable de embrague? 6. ¿Dónde se regula el cable de embrague? Y por último 7. Los precios. Síntomas y consecuencias de mucho juego libre o está muy suelto tu manija de embrague. Al tener muy suelto el embrague o mucho juego libre, cuando tu motor esté encendido y cuando presiones la manija de embrague y pongas primera, sin soltar la manija de embrague, la moto va a querer salir de avance, va a querer avanzar. Ahora, si tienes pisado el freno, se te va a apagar el motor porque tiene exceso de juego libre y no haces un embragado normal. Es por eso que si tienes pisado el pedal de freno, se te va a apagar el motor. Ahora, si no estás pisando freno y estás colocado en primera, la moto va a querer avanzar. La consecuencia sería, al tener mucho juego libre, vas a golpear la caja de cambios. Ahora tú, por no querer que se apague el motor, embragas, pones primer cambio y para mantenerlo encendido vas a acelerar pisando freno y embragado en primera, haciendo quemar disco, ya que el embragar no libera los discos y separador de tu paquete de embrague. Segundo punto, síntomas y consecuencias al no tener un juego libre. Ejerce presión desde el inicio. Al no tener juego libre, haces que tu disco se desgaste muy rápido, ya que está embragado ligeramente. Porque al tenerlo muy preciso, sin juego libre, es como si estuvieras presionando ligeramente. Haces que se desgaste tus discos. Está ligeramente presionando tus discos. Vas a tener un desgaste prematuro. Tercer punto. ¿Cuándo debes cambiar la funda de embrague? Para cambiar tu funda de embrague hay que ver el estado de la funda de embrague. ¿Dónde está rozando? Podría estar rozando donde va la funda por debajo o mayormente donde la parte del motor, que esté chocando la funda con la parte del chasis y se esté dañando la funda de embrague. Cuarto punto, ¿cuándo cambiar el cable de embrague? El cable de embrague se cambia cuando sientas que a un momento a otro tu embrague lo sientas muy suave de lo normal o de pronto tiene mucho juego libre o se pone duro o sientes que sale un conejo.
Si escuchan, sale, no sé si escuchan, suena un conejo. Eso me quiere decir que el cable está por romperse. Me puede durar de repente una semana y se me rompe el cable. Ahora, si se rompe el cable y te quedas botado, es necesario tener tu kit de herramientas. ¿Qué necesitas? Necesitas un desarmador plano, una llave 10 para sacar tu manija de embrague de aquí, una llave 8 y tener tu cable de embrague y un candado y tener un alicate de corte para poder cambiar en cualquier situación donde te hayas quedado botado. Quinto punto. ¿Cuánto dura un cable de embrague? Lo normal de un cable de embrague dura entre 30.000 a 40.000 kilómetros. Y si dura menos, hay un problema, que el candado esté mordiendo el cable. O quizás, si tienes una TBS, hayas puesto un cable de embrague de Bayat, ya que de Bayat son más delgadas y en TBS son más gruesas. En esta moto cambié por primera vez el cable de embrague original a los 10.000 kilómetros. Hace 2 años subí un tutorial cambiando por primera vez mi cable de embrague. Suele pasar la funda de embrague original dura solo 10.000 y en algunos dura 40.000. En esta ocasión, donde se rompió el cable de embrague fue la parte de aquí. Justo esta cabecita se estaba deshaciendo y al final se destrozó la cabecita y me quedé sin embrague. Eso suele pasar en TBS y Bayat, que algunas fundas te duran un aproximado de 40.000 kilómetros y en otras fundas se destroza la cabecita y te dura un aproximado de 10.000 kilómetros. Entonces, en mi moto solo me duró 10.000 y le cambié el cable de embrague en TBS. Ahora, cambiando por primera vez mi cable de embrague, me duró aproximadamente 37.000 kilómetros. Ahorita está con un cable de embrague de Bayat, que me está durando algo de 2.000 kilómetros y está saliendo un conejo. Quiere decir que tengo que cambiar cable de embrague. Sexto punto. ¿Dónde se regula tu cable de embrague o tu funda de embrague? Si tienes una TBS, se regula en la parte del motor, donde va la tapa de embrague. Ahí tienes que regular. Ahora, si tienes una Bayat, se regula en la misma funda. Debajo del tablero donde va la funda de embrague, tiene su propio regulador. Sería debajo del tablero. Séptimo punto. ¿Cuánto te cuesta una funda de embrague? Una funda de embrague en Bayat te cuesta 20 soles. Y un cable de embrague de Bayat te cuesta 1,50 soles a 2 soles. Y un candado te cuesta 50 céntimos a 1 sol. Ya. En TBS la funda te cuesta 18 soles. Y el cable de embrague te cuesta de 4 a 5 soles, que son gruesas. Y el candado te cuesta de 50 céntimos a 1 sol. Y el candado original te cuesta de 2,50 a 3 soles. Ahora analizaremos estas fundas que tengo aquí. Vamos a la mesa. Aquí tengo 2 fundas de embrague usadas, una de TBS
y Bayat. Te cuesta 18 soles de TBS y de Bayat te cuesta 20 soles. En el cable de embrague de TBS te cuesta entre 4 a 5 soles y el cable de embrague de Bayat te cuesta 1,50 soles. La diferencia es que una es gruesa y esta es delgada. En los candados te cuesta de 50 céntimos a 1 sol. La diferencia son los agujeros donde pasan el cable de embrague. El de Bayat son delgadas por el cable y de TBS son gruesas por el cable. Yo recomiendo el original porque los alternativos como esto muerden el cable y paras cambiando tu cable de embrague cada cierto tiempo. Pero si te va bien con los alternativos, no hay ningún problema, síguelo usando. Ahora, vamos a analizar las fundas. Si analizamos, en este extremo de aquí, se está deshaciendo o se está rompiendo. Es por eso que hemos cambiado la funda de embrague. Bien se rompe por aquí, o bien se va desprendiendo los hilos de alambre que forman el cable de embrague. Igual sería con la de Bayat. Si analizamos, todos los hilos de alambre se están desprendiendo y está por romperse. Igual sería por aquí, que también se rompe. Si analizamos, hasta que se rompan los cablecitos, que hay un cablecito. Entonces, en algunas motos, el cable original te dura un aproximado de 10.000 kilómetros. Y en otras motos te dura el cable original un aproximado de 40.000 kilómetros. Entonces, de a partir de ahí, puedes usar tus cables de embrague. Y si gustas, cambias la funda completa, no hay ningún problema. En mi parte, yo solo coloco cable de embrague. Ahora, analizamos. Si verificamos, debemos cuidar la funda para que te dure un buen tiempo. Debemos analizar dónde se apoya. Vamos a ver los desgastes. A ver, esperemos encontrar. Ya, encontré. Si vemos, se está desgastando por aquí. Por algún lado está rozando. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es ponerle un protector y tratar de fijar el cable para que no golpee donde está chocando. Es por eso que tiene ese desgaste. Ponemos un protector de GB o con un cinta aislante, lo encintamos y lo fijamos para que no se mueva y no esté golpeando, para que no tenga ese desgaste. Igual sucede con la Bayat. A ver, analicemos. Si verificamos, está chocando en la parte delantera, debajo del timón, si no me equivoco. Porque aquí, claro, está debajo del timón. Porque esto sujeta a tu manija de embrague. Sería esto. Esto va aquí. Entonces, aquí tiene un desgaste. Hay que ver la manera que no choque o protegerlo con algo más o ponerle un protector. Verificamos atrás. A ver. Vamos a ver si tiene un desgaste por acá atrás. Si vemos, acá también está chocando, tiene desgaste, se notan los fierros. Entonces esto debemos proteger. Ahora, la regulación del cable de embrague en TBS, bueno, este cable, la funda del cable de embrague, se regula aquí. Ahora, acá va la base donde sujeta. Si tú jalas demasiado para aquí, vas a hacer que se pierda el juego libre. Ahora, si tú lo colocas demasiado para allá, va a tener mucho juego libre. Entonces hay que ponerle un pequeño juego libre, debe ser más o menos aproximado en el medio, y ajustas las dos contratuercas. En Bayat
se regula. ¿Dónde está el cable de Bayat? Acá está. Colocas normal en su lugar y se regula debajo del tablero. Esta es su regulación. Cuando tú sacas todo, giras hacia la izquierda, vas a eliminar todo el juego libre. Y esta es la contratuerca para que esto no se mueva. Ahora, si tú quieres dar juego libre, tienes que meter hacia adentro, girar hacia la derecha y vas eliminando el juego libre. Una vez colocado el juego libre exacto, que tiene que ser de tu manija 1 centímetro, recién pones la contratuerca. Ajustas para que esto no se mueva, quede fijo y queda. Igualito de TBS. Una vez encontrado el juego libre normal que debe llevar, ajusta las 2 tuercas y queda fijo. Ahora sí analizamos la manija de embrague. El de mi mano derecha es de Bayat y el de mi mano izquierda es de TBS. Cuando cambies una funda de embrague o cable de embrague, hay que analizar la manija de embrague. Si observamos en la manija de embrague de Bayat, tiene un ojo chino. Entonces, cuando tú regules tu juego libre, con el ojo chino no va a dar demasiado juego libre, o sea que no va a engañar nuestro juego libre. Entonces, si encontramos así un ojo chino, entonces cambiamos la manija de embrague. Igual sería en TBS. Si encontramos un ojo chino, cambiamos la manija. Y si encontramos en su estado normal en círculo, seguimos usando la misma manija. Esto sería todo. Hasta el próximo video. Gracias y dale compartir.